Ser españoles, imaginarios nacionalistas en el siglo XX es el título de un libro editado recientemente por RBA, coordinado por Javier Moreno Luzón y José Manuel Núñez Seixas. Este libro repasa las vicisitudes, la identidad nacional española en el siglo XX y trata de averiguar qué significó durante el pasado siglo ser español. Nos acompaña el profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, de la asignatura Historia Política y Social Contemporánea de España, Miguel Martorell, y unos invitados que nos presenta y con los que va a profundizar en esta interesante obra. Pues hoy, para hablar de este libro, tenemos aquí al responsable de la colección de historia de RBA, que es Jorge Martínez Reverte. Jorge Martínez Reverte es periodista, se le puede seguir todos los jueves en El País, es novelista, es el autor de la serie Gálvez de novela negra, productor, documentalista, en fin, un hombre del Renacimiento, pero que hoy está aquí en su condición de historiador y de editor. También está con nosotros Javier Moreno Luzón, catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Complutense, en la Facultad de Políticas, y uno de los coordinadores del libro, junto con José Manuel Núñez Seixas. Y tenemos también a Cira Box, que es profesora del Departamento de Historia Social de la Facultad de Políticas de la UNED y que es una de las autoras del libro, una de las que ha contribuido al libro con un capítulo. Jorge, ¿qué viste en este libro para decidir editarlo en RBA? Sobre todo vi que es un libro que no había en España. Yo creo que fue el principal argumento que me dieron sus editores, Javier Moreno y José Manuel Núñez Seixas, que no había nada parecido todavía escrito en España. Y aparte luego ya el contenido, porque es un libro que es muy pertinente y está muy bien escrito. Es decir, no es un libro como suelen ser muchos libros académicos, difícil de leer, sino que es un libro asequible para todo el mundo, dentro de que mantiene un rigor clarísimo, ¿no? Yo vi que era un libro que hacía falta. Javier, tú que eres uno de los dos coordinadores, ¿cómo surge este proyecto? Bueno, esto es un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, cuando todavía se financiaban proyectos de investigación. Y es un proyecto en el que participamos muchos investigadores, españoles y extranjeros, que nos reunimos en distintas ocasiones para exponer nuestras investigaciones más concretas. Y de aquellas reuniones salió la idea de que no solamente íbamos a publicar, como suelen hacer los miembros de proyectos de investigación, trabajos académicos en revistas o en editoriales especializadas, universitarias, sino que era necesario, como ha dicho Jorge, también hacer un trabajo de divulgación y elaborar un libro de temática muy general sobre todo el siglo XX. El libro habla de España a lo largo de todo el siglo XX y analizando los principales elementos de esto que podemos llamar el imaginario nacional español o la identidad española a lo largo de 100 años, ¿no? Y la verdad es que esa fue una idea que caló pronto, precisamente por lo que ha dicho Jorge, de que no había nada parecido en el mercado editorial español. Y en este trabajo la verdad es que lo hemos pasado muy bien, muy bien. Y eso se nota, yo creo, en el libro. Aquí, como he dicho, participan gentes muy diversas, pero el trabajo tiene una cierta unidad y trata sobre todo de analizar en profundidad, pero también sintéticamente, los elementos principales de ese imaginario españolista a lo largo del siglo, ¿no? Aquí se habla de muchas cosas. Se hablan de los símbolos oficiales, se habla de los regímenes políticos, se habla de rasgos importantes de la cultura de masas, como el deporte, los toros, la música, el cine. Se habla también del papel de la mujer, de Madrid como capital, de los mapas y la geografía, etcétera, etcétera. Al final yo creo que cubrimos ese hueco y aportamos, digamos, a un público interesado por estos temas, que no necesariamente tiene que ser especialista, una visión sintética desde el trabajo académico, pero tratando de ser entretenida, informativa y también útil para las reflexiones políticas actuales.
Cira, tú has contribuido a este libro con un capítulo sobre Madrid como capital en el imaginario nacional. ¿Qué es lo que cuentas en tu texto? Bueno, pues yo me he encargado, como ha dicho Javier, es un libro en el que el tema se aborda desde diferentes elementos concretos. Yo me he encargado de uno de ellos, que es el papel de Madrid en tanto capital de la nación, tratando de ver, por un lado, qué funciones se han otorgado a este papel capitalino y tratando de ver también qué concepción se ha tenido de lo que significaba ser capital de la nación en los diferentes periodos. A mí me gustaría insistir, que yo creo que lo han dicho tanto Jorge como Javier, que es verdad que es un libro que no había precisamente por este largo recorrido. Yo creo que uno de los retos principales que hemos tenido todos los autores ha sido recorrer todo el siglo XX cuando la mayoría de nosotros somos especialistas exclusivamente en una parte del siglo, con lo cual ha tenido una dimensión de reto importante. Y también me gustaría decir que creo que es un libro bastante bien coordinado, con mucha coherencia interna, precisamente porque sale de un proyecto de investigación. Hemos tenido reuniones, puestas en común, hemos discutido mucho los diferentes capítulos, nos hemos leído, los hemos rehecho, hemos oído críticas y demás. Y yo creo que en este sentido se nota mucho la coherencia y la puesta en común, que me parece que es algo que no siempre es habitual en los libros colectivos, ¿no? Mucha gente, bueno, pues escribe un capítulo sobre la parte que sabe y no siempre se ve que hay un equipo detrás. Y en este caso yo creo que uno de los méritos de ser españoles es precisamente la buena coordinación y bueno, pues el trabajo que hemos hecho todos con José Manuel y Javier. No, en ese sentido hay una cosa muy buena que está en todo el libro y le da homogeneidad y desde mi punto de vista mucho más interés. Hay un acuerdo ideológico básico en el libro, ¿no? Que es que lo del nacionalismo no es para siempre. El nacionalismo cambia en su formulación. Incluso eso es más difícil, los nacionalistas suelen atribuir unos orígenes muy lejanos a su ideología cuando esta es muy, muy fuerte. En este libro se parte de que el nacionalismo es un hecho histórico, por tanto que tiene su temporalidad, y a mí me parece que es una de las grandes ventajas de leerlo. Eso se da ya por hecho, está dentro del libro, ¿no? Sí, como dice Jorge, hay un acuerdo general entre los miembros de este equipo de investigación y está desde el comienzo muy presente en el libro sobre que las identidades nacionales son construcciones culturales que tienen su historia, como él decía. Es decir, que no son algo eterno que parte desde la noche de los tiempos, sino que son algo, en primer lugar, moderno, es decir, que proviene sobre todo desde la época de la Revolución Francesa y a partir de ahí de la construcción de estados nacionales, por un lado, y por otro lado cambiante, que está en permanente transformación y en cuya elaboración pues participan múltiples actores políticos, sociales, etcétera, ¿no? Y que bueno, tiene un desarrollo extraordinario ya desde el siglo XIX y en el siglo XX con una fuerza avasalladora. De manera que podemos decir que una de las identidades con más influencia a lo largo de la época contemporánea ha sido la identidad nacional. En el caso español tiene sus peculiaridades, pero nosotros partíamos de la base de que no puede hablarse del caso español como una excepción, como algo distinto. España no es diferente en este aspecto, aunque desde luego en la política española pues haya tenido un peso decisivo. Hay una cosa que yo creo que puede interesar mucho este libro, que tiene que ver con lo que decíais antes, con la idea de divulgación, de hacer un libro amplio, que aúne muchas perspectivas. Y es que mucha gente cuando piensa en nacionalismo tiende a identificarlo automáticamente con política, con discurso político. Efectivamente, detrás del nacionalismo hay un discurso político, pero aquí habéis querido jugar con más cosas, con una perspectiva cultural que puede resultar muy interesante para muchos públicos. Habéis metido el deporte, por ejemplo, habéis metido la música, los toros, el cine. En ese sentido, ¿qué papel juega esta imagen cultural de la nación en el libro? Bueno, yo creo que es un papel fundamental, ¿no? A nosotros nos gusta decir que hacemos historia cultural de la política. Es decir, que estudiamos la política como algo mucho más amplio que el simple desarrollo de las instituciones o del juego o del conflicto político, ¿no?
Y efectivamente, pues estas manifestaciones de la cultura que ha sido tan amplia y que ha alcanzado a tanta gente a lo largo del siglo XX, tienen una importancia decisiva en esa conformación de la identidad nacional, y tampoco en muchos casos está tan lejos de la política, sino todo lo contrario, forma parte incluso de las estrategias políticas de distintos regímenes que han intentado, hay distintos gobiernos que han intentado aprovechar la importancia de esas manifestaciones culturales en su propio beneficio, ¿no? Bastaría recordar la promoción de los éxitos de la selección española de fútbol durante el franquismo, por ejemplo, o el cine español, entre comillas, que también promovió el régimen de Franco en sus primeros años, o, bueno, pues todo el mundo recuerda a los coros y danzas de la sección femenina, ¿no? Por no irnos más allá a otros momentos de la historia. De forma que lo que pensamos es que la política es algo más complicado y más amplio de lo que suele decirse, y que estas manifestaciones culturales tienen desde luego una importancia decisiva en algo que al final es político como una identidad nacional. El mero hecho en sí de tocar el tema del nacionalismo, de publicar un libro sobre el nacionalismo, siempre genera algún tipo de controversia política. Jorge lo decía hace un momento, de alguna manera los nacionalismos son una construcción. ¿Percibís o habéis percibido algún tipo de reacción ya al libro en este sentido? Pues sí que hay, desde luego, una preocupación por estas cuestiones y por la importancia que tienen en la actualidad política actual, ¿no? Pongamos, por ejemplo, uno de los capítulos del libro se dedica a la lengua, la importancia que tiene la lengua en la identidad española y en el nacionalismo español a lo largo del siglo XX. Bueno, pues eso es algo que está todos los días en la prensa y que tiene una importancia decisiva, por ejemplo, en la cuestión catalana, digamos, ¿no? Y eso, pues enseguida, en cuanto te entrevistan o en cuanto te preguntan por el libro, aparece, ¿no? Nosotros insistimos en que no estamos ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Es decir, que no partimos de una posición nacionalista ni desde el españolismo ni desde los nacionalismos periféricos en contra del españolismo, sino que tratamos de emplear las herramientas que han desarrollado las ciencias sociales y la historiografía a lo largo de muchas décadas en el análisis de estos problemas. Un poco al hilo de lo que decía Javier, aunque yo creo que el nacionalismo español lleva siendo estudiado dentro de la historiografía española tiempo, pues yo diría más de 10 años, o desde luego desde el 2000 en adelante con una proliferación muy importante de trabajos, muchos de ellos además enmarcados en una perspectiva similar en esta historia cultural de la política, que yo también creo que es una de las perspectivas más interesantes para abordar la cuestión del nacionalismo. A mí me siguen sorprendiendo y supongo que dice mucho de la actualidad política y que sirve un poco como termómetro político algunas carencias, como por ejemplo que todavía no estén bien estudiados los símbolos nacionales, que es una de las cosas a las que se han encargado Javier y José Manuel, o sea, que realmente no tengamos historias de nuestra bandera, del himno, por no hablar, como él ha dicho, de cuestiones todavía más polémicas como la lengua, ¿no? Con lo cual es verdad que es sorprendente que a pesar de una gran proliferación de trabajos sobre nacionalismo español, muy buenos, muy interesantes, muy académicos, que comparten esta idea de que las naciones se construyen, que las naciones cambian, que las identidades se inculcan y demás, desde esta perspectiva cultural, todavía haya carencias en temas tan importantes, ¿no? Supongo que tal vez si dice algo, ¿no? No sé si estáis de acuerdo. Hay algo de lo que ha hecho referencia Javier, que decía que el libro no está ni a favor ni en contra, ¿no? Lo que pasa es que sí está en contra de una ideología que predomina en nuestro país todavía, que son los nacionalismos más notables, ¿no? Desde luego el catalán y el vasco, que tratan siempre su asunto como si fuera algo inmemorial y que viene de la noche de los tiempos. Entonces eso ya no gusta, ya es una ruptura importante que además afecta también a la academia, es decir, en las universidades de Cataluña no es difícil encontrar quienes sustentan esa teoría de que esto viene desde siempre. Y yo creo que ahí ya hay una ruptura y simplemente metodológicamente ya es muy polémico el libro. Claro. Bueno, lo que suele ocurrir con este tipo de análisis es que cuando se aplican a un nacionalismo, los nacionalistas del nacionalismo contrario están muy contentos porque dicen, ves, si es que lo vuestro es falso, es reciente, es construido, etcétera, y lo nuestro no. Y al contrario,
Un buen ejemplo de este tipo de actitudes es cómo se celebran los centenarios, las conmemoraciones nacionalistas, ¿no? Cuando tocó el 2 de mayo, el bicentenario del 2 de mayo de 1808, pues en Madrid se dispararon todos los discursos tradicionales sobre las esencias de la nación española y lo muy patriotas que eran todos los españoles que se rebelaron contra Napoleón, etcétera, y desde Cataluña o el País Vasco pues se veía esto como ridículo. Ahora que se aproxima el tercer centenario de la Guerra de Sucesión de 1714, y que van a celebrarlo desde luego los nacionalistas catalanes con toda la pompa precisa al caso, pues desde estas posiciones se ve como algo impostado y naturalmente pues en la prensa más españolista se ridiculizan los intentos de hacer ver que los catalanes de 1714 eran patriotas como los de ahora, ¿no? Dentro de este debate sobre la nacionalización española hay dos posturas, ¿no? Una que es la de la nacionalización fuerte del Estado español y por lo tanto los nacionalismos periféricos reaccionan para mantener defender su identidad, y la de la nacionalización débil, es decir, el Estado español no llegó a construir un gran proyecto nacional y por lo tanto los nacionalismos periféricos mantuvieron su identidad. ¿Cómo se sitúa el libro en el seno de este debate? Creo que este debate precisamente, si me confundo me corregís los que sois más expertos en el siglo XIX, se centró sobre todo eso en el papel del Estado y la nacionalización en España en el siglo XIX. Y yo creo que este libro precisamente responde ya a un nuevo reto, no es el único, ha habido otros, que ha sido pasarse al siglo XX. O sea, superado de alguna manera este debate que afectaría más al siglo XIX, atender a esta otra centuria que yo creo que había sido pues dejada más o menos de lado en estas cuestiones de nacionalismo, que era el siglo XX, llegando hasta la actualidad, ¿no? Entronco con la primera idea, y es que Ser españoles era un libro que no había del todo en el mercado, ¿no? En este sentido es original, y yo creo que también el arco temporal y la elección cronológica es relativamente novedosa, aunque por supuesto no es el único libro que trabaja de forma exhaustiva el siglo XX, ¿no? Con respecto a este debate del siglo XIX, la débil o no tan débil nacionalización, yo creo que en el libro tampoco aparece explícitamente, ¿no? Yo creo que... Hombre, tenemos una ventaja muy grande, y es que somos los últimos que hemos llegado, ¿no?, al debate, sí, que ya lleva casi 2 décadas de recorrido, y entonces pues hemos podido aprovecharnos también de las nuevas formas de ver esta cuestión de la nacionalización en la historiografía internacional. Al principio se pensaba que la nacionalización era pues de arriba abajo, ¿no?, que el Estado recogía las ideas de nación que elaboraban los intelectuales y que las inoculaba de alguna manera en los ciudadanos, que pasivamente, a través de la educación, del servicio militar y de otros medios, pues aceptaban sin más el paquete completo de la identidad nacional, se la creían y se iban a morir por la patria en las trincheras. Bueno, pues esto ha cambiado muchísimo. Ahora sabemos que la nacionalización es un proceso muy complejo, con altibajos, con retrocesos y con avances, y en el que participan muchísimos actores, no solamente el Estado. Sabemos que, por ejemplo, la sociedad civil, y en eso estamos trabajando ahora, pues tiene un papel decisivo. El mundo de las asociaciones, de los clubes de todo tipo, las iniciativas locales, por ejemplo, que tienen mucha importancia, y entonces vemos las cosas ya de otra manera. Como decía Cira, hemos desplazado el foco del siglo XIX al siglo XX. Y esto no es un capricho porque nos hayamos reunido unos cuantos especialistas en el siglo XX, sino que también tiene un sentido respecto a ese debate sobre la nacionalización española. Y el sentido es que en el siglo XIX en España la política de masas estaba muy escasamente desarrollada. Y el problema de la nacionalización se plantea cuando hay política de masas, cuando hay gente participando en política de muy diferentes formas. Y eso es más bien un fenómeno del siglo XX, ¿no? Ser españoles. Entiendo que es un título que tiene una cierta resonancia, un amplio significado, porque se remite a algo que ha sido tradicional en el debate nacionalista, que es el ser de España, ¿no? Claro. Pero claro, aquí habéis cambiado el enfoque. Ya no es el ser de España, que es España esencia, sino cómo cada uno tiene la manera de ser español, o cómo cada uno entiende el ser español, o cómo el mensaje nacionalista se dirige a cada uno, a los ciudadanos, ¿no? Sí, yo creo que eso que tú dices expresa muy bien la intención del libro. Hubo un famoso libro que incluso ganó el Premio Nacional de Historia, editado por la Real Academia de la Historia, que se llamaba Reflexiones sobre el ser de España, ¿no?
Y el debate sobre la identidad nacional española a lo largo del siglo XX entre los intelectuales españoles muchas veces se ha desarrollado en esos términos casi metafísicos y desde luego esencialistas. Pues nosotros queríamos huir completamente de este asunto. No nos interesa el ser de España, sino que nos interesa, como tú has dicho, las maneras, las formas, los contenidos y los significados de ser español, de identificarse con la nación española por parte de diversos grupos a lo largo de muy diversos periodos durante el siglo XX. Es una manera de abordar el asunto muy distinta. Que además tiene mucho que ver con lo que pasa. Yo creo que eso de decir ser españoles indica que no se sabe muy bien. Yo creo que casi ningún español, salvo los fundamentalistas, sabe qué significa, qué quiere decir él cuando soy español, ¿no? Aparte de que lleva un pasaporte y poco más, porque las identificaciones son muy diversas, cada uno se construye su propia identidad según la experiencia que tenemos todos con nuestro entorno, con la calle, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, con lo que más me identifico de ser español es con el himno, precisamente porque no tiene letra. Entonces, porque para que un himno tenga letra, excepto en el caso de Asturias, siempre hay que matar a alguien. Y yo estoy encantado de que no tenga letra. Eso cada vez me gusta más la marcha que nos define por ahí, ¿no? Hay mucha gente que sin sentir una identidad política con la nación, sí las tiene, por ejemplo, con el deporte, con la selección, con la Roja. Eso es una incógnita. Eso es incógnita. A mí, ¿por qué? Yo me pregunto, ¿por qué me emociona que gane cuando me gusta más cómo ha jugado Chile en el último partido que jugaron? ¿Por qué me emociona que llegue a empatar España? Pues no lo sé. Y tengo que reconocer abiertamente que me turbaba eso de que fuera perdiendo la selección. Bueno, es curioso porque este es justamente uno de los ejemplos que escoge pues una de las líneas de investigación en el que más se ha profundizado en los últimos años, que es lo de lo que solemos llamar el nacionalismo banal. Es decir, cómo la identidad nacional se expresa, se transmite, se aprende, no ya por los grandes discursos políticos, sino por las manifestaciones cotidianas de algunas actividades como el deporte o la presencia de los símbolos nacionales en los objetos de la vida diaria, etcétera, etcétera, ¿no? Y es algo, desde luego, que tiene una relevancia grande, aunque no hayamos terminado de saber exactamente cuál es esa relevancia y cómo funciona. Yo creo que otra de las renovaciones en los estudios de nacionalismo, aparte de esta idea de nacionalismo banal, es que finalmente las identidades son interiorizadas por sujetos que tienen subjetividades. Claro. Y en este sentido, las identidades terminan siendo experiencias relativamente particulares. En este libro hay un capítulo que a mí me parece muy interesante, que sería el de Inmaculada Blasco, sobre el género y nación, y cómo no es lo mismo ser español que ser española. Entonces, bueno, yo creo que también está dentro de una cierta renovación interesante y es eso, ¿no? Como que al fin y al cabo las identidades se dirigen a sujetos que participan de subjetividades y que interiorizan experiencias diferentes. Sí, y que además, como decíais, pues un mismo sujeto puede tener distintas identidades o identidades múltiples. Y en historia tenemos muchos ejemplos, pensando, por ejemplo, en Cataluña, en el siglo XIX, los industriales catalanes eran nacionalistas en lo político o regionalistas en lo político, pero en lo económico defendían que el Estado español protegiera la industria catalana, y en ese sentido eran nacionalistas. O un tema que hemos comentado hace poco, como es el del fútbol. Muchos independentistas catalanes no entenderían que el Barça jugara en una liga catalana. En ese sentido, uno puede ser para unas cosas nacionalista catalán, o más o menos, para otras más o menos. En fin, esto es un tema muy complejo. Sería un cambio de nomenclatura y no sería Liga Española de Fútbol, sino Liga Estatal. Porque ellos, los nacionalistas periféricos, han escogido esa forma de Estado para evitar tener que nombrar España, que les funciona así de manera diaria, vamos. Y luego hay otra dimensión que a mí me gustaría destacar también, que es la dimensión exterior, el de la imagen exterior del país, que en este libro se aborda a través del turismo, ¿no? Y tiene bastante gracia el capítulo que ha escrito Erik Storm, un especialista holandés en historia y cultura española, porque en ese capítulo se comprueba cómo los españoles hemos ido adaptando nuestra forma de comportarnos ante los extranjeros a la imagen o las expectativas que esos extranjeros tenían sobre España. Y así pues es posible que aparezcan los toros en lugares insospechados de la geografía española, o que haya espectáculos flamencos en todas partes, etcétera, ese tipo de cosas, ¿no?
Y eso también es una manera de ser español, ¿no? Y de identificarse con España, ¿no? Ese juego de espejos que son las identidades muchas veces llevan a comportamientos insólitos. ¿Cómo precisa en el libro esa idea de la imagen exterior de España, esa dimensión nacional del nacionalismo? En muchos capítulos del libro aparece el momento fuerte que fueron los Juegos de Barcelona de 1992, donde todo parecía encajar, de forma que España se podía presentar como un país moderno, como un país europeo, como un país capaz de organizar una manifestación deportiva de esas dimensiones. Y además también parecían encajar los elementos internos y pues daba la sensación de que por entonces la identidad catalana, por ir al mismo ejemplo que ponía Jorge, era perfectamente compatible con la identidad española y las banderas caminaban de la mano. Incluso la monarquía, que luego ha entrado en un proceso de decadencia que ya veremos a dónde llega, también tuvo un papel muy relevante en los Juegos de Barcelona. Y esto se ha intentado repetir con Madrid y por ahora no ha funcionado. No sabemos a dónde nos llevará esto. A los Juegos de Invierno de Barcelona. Bueno, pues nada, vamos a ir acabando. Bueno, yo simplemente querría animar a quien nos esté escuchando a que se acerque a este libro. No hace falta que lo compre, naturalmente, puede acudir a las bibliotecas públicas a por él. Y porque creo que merece la pena explorar este asunto que tantas pasiones levanta y que tan bronco se nos aparece, por ejemplo, en las tertulias televisivas y en los medios de comunicación en general, desde una perspectiva pausada, calmada, tratando de entender lo que ha ocurrido y viendo que, en fin, que hay que quitar dramatismo y añadir reflexión a estos asuntos. Yo creo además que la lectura de este libro puede proporcionar a su lector más impulso que muchos manuales de autoayuda, porque realmente permiten saber sobre uno mismo bastantes cosas, ayuda a saber sobre uno mismo bastantes cosas y pone en cuestión también muchas cosas de uno mismo. Está muy bien. Gracias, Jorge, gracias, Javier, gracias, Cira, y nada, ha sido un placer estar aquí con vosotros para hablar de este libro, Ser españoles, imaginarios nacionalistas en el siglo XX. Un libro novedoso, original, editado por RBA, que describe la España del pasado siglo y que analiza la identidad española de estos 100 años. Nos han hablado de Ser españoles, imaginarios nacionalistas en el siglo XX. Javier Moreno Luzón, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense y uno de los coordinadores de esta obra. El escritor y periodista Jorge Martínez Reverte, responsable de la colección de historia de RBA, y los profesores del Departamento de Historia Social de la UNED, Miguel Martorell, conductor de esta charla, y Cira Box, autora de uno de los capítulos de Ser españoles, imaginarios nacionalistas en el siglo XX. Les recomendamos su lectura. Gracias por escuchar hoy la UNED. Hasta mañana.